Pastora, así como ustedes en la mañana de hoy, este domingo glorioso que el Señor nos ha permitido tener. Y vamos a, luego de ya haber terminado nuestro tiempo de oración, anímese, ven y acompáñanos, no se quede ahí, usted viene. Usted viene y disfruta con nosotros en esta unidad, en el Espíritu, en esta coinonía que se da cada encuentro. Y que grandes cosas pasan en cada encuentro. Usted tiene que disfrutar de esto. Nosotros estamos en República Dominicana, pero le damos esta grabación para que usted, donde sea que esté, se conecte y sea bendecido. Y en el día de hoy tenemos a alguien muy especial para nosotros. Todos son especiales, pero Alexandra es alguien tremendamente especial porque es alguien que Dios ha traído a nuestras vidas de un tiempo para acá con la labor de edificar. Y edificar no es siempre bonito ni es siempre sencillo, porque aprendimos hace unos días que para el Señor edificar tiene que arrancar, tiene que desarraigar. Y es la parte que a nosotros no nos gusta tanto. Pero para poder el Señor poner su fundamento, Él tiene que quitar todo fundamento que no venga de Él. Y ese ha sido el trabajo de Alexandra. En el secreto y en la distancia, pero el Señor nos ha permitido disfrutar de ella en esta ocasión también. Y nosotros estamos bendecidos. Vamos a recibir un aplauso para ella por ser instrumento del Señor para Alexandra Pérez. Profeta Alexandra Pérez, primero que nada, tenemos a Dios. Extiende su brazo para acá, vamos a orar por ella. Padre, te damos gracias por Alexandra, te bendecimos y te glorificamos. Padre, reconocemos que es tu hija, reconocemos que es tu vaso, reconocemos que su depósito viene de ti. Te honramos y te glorificamos, Señor, te agradecemos por darle la oportunidad de estar con nosotros en este día, trayendo la enseñanza, trayendo la dirección, trayendo la corrección, pero también la consolación que podamos necesitar. Te pedimos, Señor, que seas tú pasando carbón encendido por sus labios, para que solo palabras que bajen de tu corazón y de tu trono salgan a través de ella. Padre, tú has depositado en ella ya hace muchos días lo que cada uno de nosotros está necesitando en el día de hoy. Necesitando para continuar, necesitando para poder avanzar. Sé tú a través de ella y declaramos en tu nombre que ella está cubierta por tus ángeles, que ella está cubierta por tu manto y que tu espíritu mora en ella desde hoy y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones, bendiciones. De verdad que para mí es un honor estar aquí. Nos hemos ido conectando con ustedes a través del ministerio en el cual nos ha puesto, y desde aquí le mandamos de verdad un saludo muy especial a nuestra madre apóstol Sonia García. Ella es nuestra madre espiritual y bueno, de verdad que bendecimos al Señor por su vida, porque ella es un depósito en sí. El Señor me ministraba con esta adoración. Y antes de entrar en la palabra que el Señor nos va a regalar para este día, cuando nosotros tenemos esa adoración desde el entendimiento, no cantarlo por cantarlo, el Señor dice: esta casa es tu casa, pero no es estas cuatro paredes. Esta casa es tu casa. Yo me nací para que tú vengas y llenes y tú me enseñes. Cuando yo tengo ese entendimiento, no soy yo. O sea, Dios usa como instrumento a la persona que está aquí para traer un mensaje, pero realmente es el Señor a través de nosotros, de su Santo Espíritu. Y mientras el día oraba, de hecho, cuando yo dije, cuando tomen, voy a orar, ¿verdad? Por el tema de carbones encendidos. O sea, que el Señor purificara mi boca. Porque una de las cosas que el Padre me ha venido enseñando es que cuando el Padre asignó al profeta Isaías y el Señor le permite ver en visión el mundo espiritual, o sea, la primera visión que tuvo Isaías literalmente fue del trono de Dios, en Isaías 6, y él ve el trono de Dios, vio sus ángeles y vio cómo le cantaban, lo ve sentado en su trono. Y vio los ángeles y cómo los ángeles le cantaban: santo, santo, santo. ¿Y cuál fue la actitud de Isaías? Isaías dice: ay de mí, voy a morir,
porque vi el trono de Dios y soy de labios inmundos. Y dice en la palabra que el Señor envía a su ángel y tomó del altar un carbón encendido y fue y ungió los labios de Isaías y le dijo: te quito la culpa. Aleluya. Y borro tu pecado, limpio tu pecado. Cuando él ve la gloria de Dios, él se sintió indigno, ¿verdad? Pero el Señor envía desde su altar el fuego purificador de su altar, su santidad, a través de ese carbón que puso en la boca, que pasó la boca de Isaías. ¿Para qué? Para que Isaías cumpliera su asignación como anunciador de la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor, esa pequeña frase que dijo Indira, realmente nosotros debemos siempre pedirle que pase carbón encendido, porque es purificar nuestros labios, porque lo que se va a hablar es su palabra para nuestras vidas. Amén. Ay, yo no puedo continuar sin algo que el Espíritu me viene ministrando desde que yo entré aquí. Tú puedes quitar mi voz un poco. Primero, darle las gracias al Señor. Pedro, levántate. Él es la persona que camina conmigo, primero como mi cabeza y segundo como el mejor escudero que el Señor pudo poner a mi lado. Así que le bendigo la vida de Pedro, porque realmente él es una oración contestada. Si yo puedo decir que Dios responde oraciones específicas, en él es una oración contestada. Davis, tú no puedes estar sentado atrás. Y desde que yo llegué, el Espíritu me viene ministrando. Y tú tienes que estar sentado adelante. Y la palabra con la cual el Señor me daba esta palabra es porque nosotros a veces creemos que por las circunstancias que estamos pasando somos indignos de presentarnos delante del trono de Dios. Siéntate a mi lado de Dios, por favor. Indignos delante del trono de Dios. Y el Señor me decía, es que si todos nos observamos, todos somos indignos, porque a diario de pensamiento, de obra, de acciones. Pero el Señor dice que nosotros podemos venir confiadamente delante del trono de su gracia, es porque su sangre me hizo digno, porque su poder me hizo digno, porque Él es el que me dignifica y me hace acepto para venir delante de Él. Y no lo podía seguir haciendo porque si no el Espíritu me iba a exhortar y me iba a poner en la mitad de la palabra a hacerlo, que quiero ser obediente. Eso hace parte de la restauración de Dios, como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se presentó, el padre lo que hizo fue mandarle a hacer una fiesta, le cambió las vestiduras, le puso su anillo que representaba autoridad y lo hizo presentable, por decirlo de alguna manera, delante de todos los que lo conocían. Y eso el Señor está haciendo hoy contigo. Y no hemos arrancado la palabra, pero quería ser obediente en la instrucción de Abba. Bueno, mientras yo le oraba al Señor por la palabra para hoy, el Señor me llevó a una palabra que hace tiempo Él me había dado, ¿verdad? Y yo la tenía hasta escrita y todo, porque el Padre me había instruido a hacerla. Y yo estaba con esa y me iba por otra, y el Señor como que volvía y me llevaba a esa palabra, recordarla. De hecho, yo la tenía hasta escrita y tuve que sacarla de donde yo la había escrito. Y ayer en una llamada telefónica, una amiga me dice, mira, tú me prestaste un libro. O sea, yo estaba con la prédica, y en medio de la conversación, y yo recibí la confirmación. Ella me dice, ella viene y me dice, cuando yo vaya, ella no está aquí en el país, te voy a llevar un libro que tú hace tiempo me prestaste. Yo ni me acordaba que le había prestado el libro, para ser honesta. Y yo le digo, ¿y cuál es ese? Y me dice, 3 veces por el valle. Wow. Y yo dije, wow, Señor, pero si ese es el mensaje. Y yo le dije, gracias porque tú me acabas de confirmar la palabra que tú me habías dado. Entonces,
En Juan 16:33, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor ministraba mi vida que nosotros, no solamente los creyentes, los inconversos también, tienen que pasar por valles en su vida. No somos ninguno de nosotros ajenos a pasar por valles. Ahora, cómo nosotros pasamos el valle es lo que nos hace diferentes. Muchas veces quisiéramos que Dios nos evitara procesos, porque eso es nuestra esperanza. Pero el Señor me decía que Dios permite procesos en nuestra vida porque Dios está formando nuestro carácter. Y a través de los valles, Dios va a sacar nuevas armaduras, por decirlo de alguna manera, nuevas armas espirituales. Y no estoy hablando para irnos a hacer guerra, no. Es que cuando nosotros caminamos en el Señor y cuando éramos bebés en el Espíritu, el Señor nos daba leche. Entonces puede que aunque nuestros valles sean dolorosos, tomando leche, hay cosas que nosotros estaremos pasando como bebés espirituales. Pero cuando el Señor ya nos permite comer sólido, ¿verdad? O sea, estoy hablando de un espíritu maduro. El Señor asimismo, a través de ciertos valles, va a sacar de nosotros nuestras debilidades con el único objetivo de fortalecerlas. La palabra del Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Dónde yo veo mi debilidad? Cuando es expuesta. Cuando yo estoy todo bien, como decía la tsunamita, todo bien, ten paz, y de verdad nuestra vida está bien, hay condiciones de nuestro corazón que están ocultas, que no han sido manifestadas. Pero cuando nosotros somos expuestos a los valles, entonces nuestra naturaleza carnal, uno se manifiesta. Porque lo querramos o no, somos carne. Y podemos airarnos, podemos llorar. O sea, son las manifestaciones de nuestra carne, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el Señor a través de eso también está mostrando en mi carácter en qué estoy siendo débil. Si yo me dejo controlar del dolor, si yo me dejo controlar de la ira en medio de un proceso, si yo me dejo controlar por la amargura, por el rencor, por la falta de perdón, porque todo eso sale en los valles. Cuando la persona más cercana a mi vida me lastima, lo primero que se va a levantar es la falta de perdón, porque es mi hermano. De hecho, si ustedes ven las escrituras, cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él, David hizo un clamor a Dios y le dijo: pero es que es mi sangre la que me está atacando. O sea, Señor, me duele porque es mi sangre, ¿verdad? Entonces, hay momentos de nuestra vida que nosotros vamos a ser expuestos. Y el Señor específicamente me mostraba 3 valles. Puede ser que en su vida hayan acontecido más valles, pero el Señor me habló específicamente de 3 valles sustentados en su palabra. Hay personas, no sé, no conozco los procesos de cada uno de los que están aquí, pero Dios sí. Hay personas que muy seguramente han podido pasar en su tiempo de vida hasta el día de hoy por los 3 valles. Hay personas que de pronto solo han pasado por 1. Hay personas que solo han pasado por 2. Pero todo lo que Dios hace en nosotros es con un propósito. Y como dice su palabra, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Porque aún en medio del dolor, el Señor dice que los planes que tiene para nosotros son planes de bienestar. Amén. Para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Eso es lo que el Señor ha hablado. Y en esa fe nos sustentamos. Nada de lo que ocurre en la vida de un creyente obra para mal. Nada. Aún por doloroso que parezca, todo obra para bien. Y el primer valle se llama el Valle de Lágrimas, o tiempo de dolor y de aflicción. Salmo 84, del 5 al 6 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Si nosotros analizamos esta palabra, podemos entender que somos bienaventurados, es decir, dichosos. Es un contraste extraño, pero así es que opera el Señor. Dichosos aún en medio del dolor. Pero ¿cómo puedo yo ser dichoso si yo lo que estoy es afligido? Nuestra fortaleza o fuerza no viene del hombre, porque si lo vemos con nuestros ojos naturales, nosotros estamos realmente viendo todo lo contrario a lo que mi corazón espera. Pero nuestra fuerza viene del Señor. Dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando tú escudriñas o le pides al Padre revelación de esa pequeña porción de la palabra, ¿qué decimos? El gozo del Señor. O sea, ¿de quién es el gozo? Del Señor. Y el gozo de Él será mi fuerza. Entonces, el ser dichoso no viene de mí, viene de Él. Yo soy dichoso porque es su dicha la que está siendo puesta en mí en medio del valle. Amén. Y dice, para que lo árido y desértico se vuelva tierra fértil. Amén. Yo me puse a buscar la definición de bienaventurado y dice que es afortunado y feliz. Entonces, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. O sea, nada viene de nuestras fuerzas, porque nuestra fuerza solo pudiera ser dolor. Pero cuando nosotros ponemos nuestro problema delante del Señor, entonces es su gozo el que va a entrar en mí para que yo vea mi dificultad con los ojos correctos, con los ojos de Dios. Amén. Uno de los capítulos que el Señor me guiaba cuando yo estaba escribiendo este pasaje es la historia de Abraham con su hijo Isaac. Todos la hemos escuchado. Yo creo que ha sido un mensaje que podemos decir que todo creyente ha escuchado. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. ¿Por qué? De pronto, en algunos casos, el sacrificio de tu Isaac no necesariamente sea la entregar un hijo, sino áreas de tu vida que están ocupando un lugar incorrecto delante del trono de Dios. Hay otros que sí hemos tenido que vivir esta palabra. Y yo cuando el Señor me ponía a escribir esto, yo no sé cuánto ha sido el tiempo que tú has estado caminando hacia el monte Moriah. La escritura dice que fueron 3 días de camino, que caminó Abraham con Isaac. Pero si nosotros nos vamos de verdad, o sea, como que nos metemos en la historia, o sea, cuando el Señor le dice, o sea, le hizo conciencia a Abraham y le dijo, entrégame tu hijo. Abraham sabía lo que Dios le estaba pidiendo, o sea, él no estaba caminando por el valle sin entendimiento, porque hay momentos de nuestra vida que Dios nos permite entrar en valles y no nos deja ver, sino por etapas. Pero cuando el Señor le dice a Abraham, ve y entrégame a lo que tú más amas, a tu hijo, pero el resultado de Isaac eran unas oraciones de más de 25 años. Porque cuando el Señor le entrega la palabra a Abraham de que iba a tener sus generaciones como la arena del mar y como el cielo, las estrellas del cielo, pasaron unos cuantos años. Y realmente Isaac era el fruto de una oración contestada. Y el Señor le dije, ve y entrégame lo que tú más amas, tu hijo. Y Abraham caminó con entendimiento de lo que él iba a hacer. Él no iba caminando a ciegas. Y cuando él empieza a hacer el trayecto hacia Moriah, yo cuando el Señor me permitió esto, yo solamente no, o sea, cuando Dios me dio la revelación de esta palabra, yo quiero decirles que no solamente yo lo estaba mirando a nivel
espiritual, realmente yo tuve que vivirlo físicamente y entender esta palabra desde la realidad de mi proceso. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo y empezó a subir por el monte Moriah. Y yo me imagino las preguntas que le hacía Isaac, un niño, no sé qué edad tenía en ese momento Isaac, no lo tengo presente, pero digamos que sea como Víctor, y que va caminando Indira y Delvis con Víctor, y Víctor diciéndole, pero ¿y a dónde vamos? Y papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué llevas esa leña? La escritura lo dice. Y el chico haciéndole todas esas preguntas. ¿Y cómo estaba el corazón de Abraham? De no poderle decir a su hijo, mire mi hijo, es que yo lo voy a ir a sacrificar. Sin embargo, caminaban juntos en el valle de lágrimas, en el valle de la aflicción. Y fueron 3 días cuando él se presenta en el monte Moriah. Pero en el valle hubo algo y el Señor me lo ministraba. Dios probó el corazón de Abraham, no solamente caminando los 3 días, sino cuando llega a Moriah. Y yo, cuando uno de mis procesos en el año 2009, el Señor me hizo vivir esta palabra. Y mi hija menor falleció, pero antes de fallecer, 15 días antes de ella fallecer, el Señor a mí me dijo que ella iba a morir. Me lo dijo a través de un profeta. Y me dijo, si yo te pidiera algo, ¿tú lo harías? Pero yo estaba ajena a todo eso. De hecho, ese día yo iba para una vigilia. Esta palabra el Señor me la entregó en una vigilia. Y yo iba para una vigilia. Y antes de irme para la vigilia comenzaba a las 10. Yo recibí una llamada a las 9 de la noche. Y era el médico de la UCI donde estaba mi hija. Y me dijo, no creo que la niña pase esta noche. Véngase para acá, para que usted se pueda despedir de su hija. Y yo le dije, bueno, Señor, tú eres el que tiene el control y el poder. Yo me voy para la vigilia. Y si mi hija fallece, entonces me llamarán. Y yo me fui. Cuando estaba ahí, yo recuerdo que el pastor que vino invitado me llama y me hace esa pregunta y me dice, si Dios te pidiera algo, ¿tú lo harías? Y uno en la emoción, por eso a veces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno le dice a Dios que sí, porque uno en la emoción, uno dice sí, sí Señor. Y yo le dije, sí Señor. Ahí por eso es que les digo que ese valle también me tocó a mí. Entonces cuando yo le digo sí, el Señor me dijo, entrégamela. Pero yo pensé que Él me pedía que se la entregara porque Él podía hacer el milagro, porque realmente era un milagro sobrenatural lo que mi hija necesitaba. Y yo le dije, bueno, debe ser que mi fe no es suficiente, ¿verdad?, para manifestar el milagro. Y yo le dije, sí, Señor, te la entrego. Pues las palabras que siguieron fue, es necesario el desprendimiento. Y esto va a causar un dolor muy profundo. Pero es una ofrenda de olor grato lo que va a subir a mi altar. Y en ese momento que el Señor me daba esas palabras, yo tuve una visión abierta. Y yo pude ver cómo se desplegaba un rollo. Y cuando el rollo cae, mientras el profeta me estaba dando la palabra, yo veía el rollo. Y cuando se extiende el rollo, entonces yo veo todo el mensaje de Abraham e Isaac. Y eso impactó mi espíritu porque yo entendí que mi hija iba a morir. La vigilia después de eso para mí no fue dulce como la miel. Realmente entró aflicción en mi corazón porque yo sabía que yo iba por una respuesta de un milagro. Pero yo sí salí con una respuesta, pero no la que mi corazón esperaba. Y cuando yo salgo y al otro día me empiezan las preguntas. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Y por eso les digo que el Señor me permitió vivir el valle de Isaac y Abraham literalmente. Y yo lo único que podía contestar era, se va a hacer la voluntad de Dios, pero yo ya sabía. Y cada día que pasaba era esperar cuando me llamaran a decirme que mi hija iba a morir. Y fue caminando ese valle 15 días hasta el 26 de noviembre que a mí me llaman, que mi hija ya estaba muy mal y ya le habían dado 2 paros cardiorrespiratorios.
Y yo le decía al Señor, wow, Señor, de hecho hoy recibí una respuesta de hace 10 años que yo le había dado al Señor. Y haciendo este mensaje, leyendo este mensaje, el Señor me contestó de hace 10 años, de hace 11 años. Y yo le decía al Señor cuando contaba el testimonio, yo le decía a Él, porque, o sea, cuando a mí me pasa esto, no era ni que yo estuviera tibia, ni que yo no estuviera en los caminos, sino era en el momento donde yo más le servía al Señor. Yo estaba en todos los ministerios de la iglesia, yo estaba metida en oración con el Señor de día y de noche, y era donde más yo estaba con Él. Y yo le decía, pero si es donde yo más estoy metida contigo, ¿por qué permites este valle? O sea, ¿cuál es el para qué? Le decía yo al Señor, y decía, porque cuando yo más le servía, vino mi proceso. Y hoy mientras estaba en la mañana orando por el mensaje, el Señor me dijo, porque si no hubiera sido en ese momento de tu madurez espiritual y de tu fe, tú te vuelves atrás. Así es. O sea, hay momentos que Dios va a permitir el valle, pero el Señor sabe que tú lo vas a pasar. Y si no, Dios no permite que tú pases, porque los planes de Dios no es que los que estamos aquí sentados, por el proceso que estamos pasando, lo abandonemos a Él. Eso no viene de Dios. El apartarnos de Cristo, nuestra prueba, es demostrar que yo nunca estuve conectado con Cristo. Y es duro decirlo, pero es la verdad. Porque si yo en el momento difícil abandono, entonces yo nunca estuve conectado a la fuente que es Él. Porque ahí es donde más vamos a necesitar de caminar del Dios de lo sobrenatural. Cuando estamos pasando por el valle. ¿Qué probó el Señor en el corazón de Abraham? Su obediencia. Cuando yo tenía a mi hija en mis brazos, de hecho, miren, el Señor es tan perfecto que cuando yo entro en el valle, porque mi hija duró en UCI 46 días, pero yo les puedo testificar que mi fe fue probada. Yo me llenaba en las noches del Señor, yo me metía en adoración al Señor, yo clamaba y yo me llenaba. Pero yo cuando llegaba a las 11 de la mañana y los médicos me empezaban a hablar cómo se había comportado mi hija en la noche, mi fe se iba al piso porque ningún pronóstico era bueno. Y yo salía con mi fe desbaratada en las tardes, pero yo me levantaba fortalecida en las mañanas. Y cuando llegaba era lo mismo. Y yo decía, Señor, pero todos los días es lo mismo. O sea, mi fe es probada a diario, mi fe es probada a diario, Señor. Y el Señor, cuando yo estaba caminando desde el día 1, el Señor me entregó una adoración para caminar ese valle. Y todos los días yo la declaraba. Y la declaraba en el lugar de mi aflicción. Yo no la cantaba estando fuera de la UCI. Esa canción yo entraba y yo a mi hija no le cantaba canciones de cuna. Yo me aferré a esa canción y yo se la cantaba en la UCI, en el valle de mi aflicción. Y la cantaba todo el tiempo, hasta un punto que un día me llamó una de las enfermeras y me dice, la niña ha estado inquieta toda la mañana, no se calma, ha llorado toda la mañana. Y yo hice algo. Yo le dije, ¿qué hizo? Le dije, le canté la canción que tú todos los días le cantas. Y la niña pensó que eras tú y se cayó. En la UCI. O sea, no solamente esa adoración estaba ministrando mi vida para fortalecerme en el valle, sino que mi hija estaba siendo ministrada, siendo una bebé. El Señor lo hacía. Y me sustenté en una palabra. Por eso en el valle tenemos que estar apercibidos, porque Dios nunca nos manda al valle sin una adoración que me sustente y una palabra que me sustente. Por eso el Señor decía, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Porque el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, porque no vamos solo a ningún valle. El Señor es el que camina con nosotros. Y cuando a mí me entregan mi niña muertecita en brazos, yo no la metí, abajo estaba esperándome la funeraria con el cajón. Y yo no permití que subieran a recoger mi hija. Yo cogí mi hija en brazos y le puse una manta como si mi hija saliera viva de la UCI.
Y yo bajé las escaleras y yo misma fue la que la coloqué en el cajón. Y yo le dije al Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Porque aún en medio de la prueba, y yo le dije al Señor, no me sueltes de tu mano, porque ahora más que nunca caminaré contigo. No importa, no lo entiendo. Y no lo entendía como mamá, no lo entiendo. Pero no importa la circunstancia, yo avanzo contigo, yo te sirvo. Porque si teniendo poco tú me diste mucho, ¿cuánto más cuando hoy es quitado, tú multiplicarás? Y todos estos valles de aflicción sirven para caminar con una fémuna. El Señor por eso, a mí siempre me dicen, Alexandra, es que tú tienes una fémuna. Y yo me ponía a pensar porque no son una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco personas que me lo dicen. Y yo un día le decía al Señor, dame entendimiento de eso. Y es verdad, nuestra fe es probada en el valle. Y también expone lo que realmente somos nosotros. Y deberíamos darle gracias a Dios por los valles, porque en los valles va a salir lo que hay en mi corazón. En mi corazón debe salir ¿qué? Sentimientos de rencor, amargura, enojo. Ustedes se imaginan donde yo me hubiera vuelto contra Dios. Hoy yo no estaría aquí. Hoy no sería instrumento del Señor, porque simplemente me aferré a algo que el Señor me permitió. Puede que hayan sido pocos días con mi hija. De hecho, fue muy impactante para mí, porque yo, antes de que mi hija naciera, mi hermana y yo estábamos embarazadas al tiempo. De hecho, mi sobrina nace el 8 y mi hija nace el 9. Y el Señor me mostró en sueños, Él me habla mucho en sueños. Y yo tuve un sueño donde yo veía a una niña que estaba enferma. Y en mi corazón, yo pensé que era mi sobrina. Y yo empecé a interceder por mi sobrina, en la sanidad de mi sobrina, en la sanidad de mi sobrina. Y me enfoqué mucho y yo le decía, Señor, no permitas que mi hermana pueda pasar por un valle. Y yo recuerdo que mi sobrina nace, me mandan la foto y yo feliz porque mi sobrina estaba bien. Y yo dije, Señor, gracias porque mi sobrina está bien. Contestaste mi oración. Pero el impacto en mi espíritu fue tan grande porque mi hija cuando nace, yo no la pude ver. A mí me la ve porque tuvieron que llevarla de emergencia a UCI. Porque ella nació hipotérmica estando en mi vientre. Y yo recuerdo que al otro día que era mi hija, yo dije, Padre, es ella la que estaba enferma. Y yo decía, no puede ser, Señor. Y en ese momento entró en una aflicción en mi espíritu porque yo me enfoqué más en orar por mi sobrina, pero resulta que la que venía con una condición era mi hija. Y yo decía, no importa, Señor. Y yo empezaba a orar. Mi hija llegaba y yo la ministraba. Y entonces yo empecé a ungirle sus manos, empecé a ungirle sus pies y yo ministraba la vida de mi hija. Yo dije, no, Señor, o sea, tú tienes, yo conozco al Dios que hace milagros. Yo conozco al Dios que todo lo puede. Y yo ministraba y yo me acuerdo que yo compré un aceite y yo llegaba y yo ungía a mi hija todos los días. Y yo me iba hasta el punto que el Señor mostró su misericordia. Uno de los días que yo llego, mi hija tenía la saturación en 60. Y el médico me dijo, está muy mal y me preocupa porque sus miembros inferiores están todos morados y eso quiere decir que no le está llegando oxígeno a las piernas. Y yo le dije, bueno, Señor. Y yo me olvidé en ese momento del diagnóstico. Y yo me fui, yo empecé a ungir a mi hija y yo le decía, Padre, en el nombre de Jesús, yo le hablo a esos aparatos. Tú, Señor, restablece su saturación. Señor, tú ahora la subes a 98. Y yo era ahí. Y no me movía de ahí. Y la gente me miraba, a mí se me olvidó. Por eso les digo que yo olvidé el valle de mi aflicción. Yo me enfocaba en eso. Y recuerdo que de hecho, la doctora que me dijo, me dice que mi hija estaba mal. Cuando yo me voy, en 98 estaba la saturación. Y ella se acerca a mí y me dice, sigue orando por tu hija. Y yo le daba gracias al Señor porque yo vi una respuesta de que Él estaba conmigo. Que yo no estaba sola ahí. Y que Dios estaba haciendo cosas mayores que yo no estaba viendo, ni estaba entendiendo. Pero que simplemente yo tenía que obedecer y caminar en mi valle.
Y por eso les decía que una cosa es ver el pasaje aquí, pero otra cosa es ver el pasaje aquí. Vivir el valle, vivir el proceso. El Salmo 126, 5, 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este valle no es para siempre, ni es eterno. Eclesiastés 3:4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír. Es solo que un tiempo. Los valles son por temporadas y nos van a capacitar para unciones mayores, para propósitos mayores. Entonces el Señor va a permitir por un tiempo. Fíjense que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, era por un tiempo, 40 días, no era más. Ahora, la condición del corazón del pueblo hizo que fueran 40 años, porque en el valle nuestro corazón es tratado, nuestro corazón es transformado. Nuestro corazón tiene que ser un corazón conforme al corazón de Dios. Y no porque ninguno de los que nosotros seamos David en este momento. Hay muchos David. Pero realmente lo que Dios quiere es que mi corazón sea conforme a su corazón. Un corazón compasivo. Un corazón misericordioso. Un corazón lento para la ira y grande en amor. Eso es lo que quiere Dios. Pero ¿qué mostramos nosotros en el valle? Muchas veces, lamentablemente, mostramos todo lo contrario. Un corazón enojado, un corazón con falta de perdón, un corazón iracundo. Entonces, si yo miro en retrospectiva, Dios me está diciendo: te he permitido pasar por el valle para que tú veas tu corazón. Porque hay cosas de tu corazón que no me agradan y necesito transformarlo. ¿Por qué? Porque a donde yo te voy a llevar, si yo te permito caminar con ese corazón, vendrán cosas más difíciles. Cuando el Señor nos llama como pastores, lo primero que el Señor tiene que tratar en los pastores es su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del pastor tiene que ser de tal manera, tan compasivo, porque Dios no nos va a mandar ovejas perfectas. El Señor va a traer, dice la palabra, que vino y trajo ovejas y trajo cabritos. Y hay cabritos que nos van a poner la vida de cuadritos. Pero es cuando yo le digo al Señor: dame la sabiduría para trabajar con los cabritos como trabajo con las ovejas, porque todo el mundo quisiera que nos llegaran ovejas que nos hicieran el trabajo más fácil. Pero Dios va a permitir personas que te van a detonar tu debilidad, tu carácter. ¿Para qué? Para transformarlo. Eso es lo que el Señor quiere. Un corazón transformado, un corazón genuino que se rinda a Él. Porque si yo no soy probada en esos pequeños detalles, como el Señor a mí me entrega una multitud de 100. O sea, si ustedes traspolan esto, Espíritu Santo, dame la sabiduría para impartir esto. Si hoy somos 20, por decirte algo, si hoy somos 40, y mi corazón no ha sido transformado, ¿cómo el Señor te entrega 100? ¿Cómo el Señor te entrega 200? Si con los 2 cabritos no has sido trabajado tu carácter. ¿Cómo yo te entrego 50 cabritos? Porque miren, hay algo que la gente no ha entendido. Y es una revelación que ahora el Espíritu me trae. Las ovejas caminan en el prado. Oigan esto. Las ovejas caminan en el prado, pero las cabras son las que ascienden montañas. Ustedes saben quién los va a hacer ascender en el mundo espiritual cuando usted sepa manejar los cabritos. Cuando usted sepa trabajar los cabritos, cuando usted sepa que usted tiene autoridad, gobierno y dominio sobre los cabritos, y los cabritos, aunque siguen siendo cabritos, son los que nos van a ayudar a escalar, porque las ovejas no escalan. Aleluya. Y eso es algo que nosotros tenemos
que llevarnos en nuestro corazón hoy. A veces nosotros aborrecemos los cabritos, pero resulta que el cabrito es el que me va a catapultar para otra asignación, Sí. para otro nivel de autoridad. Sí. Entonces pateamos el cabrito y abrazamos la oveja. Y resulta que el cabrito es el que me va a llevar a un nuevo lugar de asignación. Y eso es lo que el Señor en este tiempo nos habla cuando trabajamos los diferentes valles. No, el Señor dice tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido todo eso. Entonces ahí va donde dice el Señor, mírenme a mí. O sea, ¿por qué Dios se toma el trabajo de enviar a su Hijo, verdad, a vivir una vida como la estamos viviendo nosotros, pero nos enseña a cómo pasarla? Nos enseña cómo vivir los procesos. La palabra dice que Él no abrió su boca. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos cuando entramos en el valle? Abrimos nuestra boca lo más grande que pueda. Y muchas veces las palabras que salen de nuestra boca van a lastimar. Y hay heridas que quedan. Siempre que yo veo esto, es como la madera y que tú le haces el rayón a la madera. Ese rayón va a estar ahí. Ahora, que después nosotros vamos a pasar, pero eso no quiere decir que no haya yo rayado y lastimado. ¿Que el Señor tiene el poder restaurador? Sí, claro que sí. Pero el Señor nos deja ver eso para que nosotros sepamos de dónde Dios nos sacó. ¿O para qué era el aguijón de Pablo? Siendo un hombre tan usado, un hombre que de verdad, Pablo tenía una particularidad. Y era que Pablo era un hombre con una convicción tan férrea que cuando lo único que Pablo conocía era la ley, que se la enseñó Gamaliel, un maestro de maestros. De hecho, dice, si ustedes lo buscan, fue el primer rabí. Un maestro de maestros, de un nivel altísimo, Gamaliel. Y Pablo se comió el rollo de la ley. Y ese hombre mataba por el que no cumplía la ley. Cuando el Señor por su gracia alcanza a Pablo y lo vuelve de Saulo, pasa a Pablo, porque Saulo caminaba con Gamaliel, Pablo caminó con Jesús. Miren la diferencia. Mientras Saulo era conectado por la ley, Pablo fue conectado con la gracia y por eso caminó con Jesús. Y cuando él conoció de Jesús y de la vida de Jesús y lo que Jesús quería, Pablo se hizo matar por Jesús. No le importó, así como él fue fiel con la ley. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que siempre saber que en los valles Dios nos va a permitir dejar ciertos aguijones para aterrizarnos. Porque a medida que nosotros pasamos con 100 los valles, se nos puede subir un orgullo y una altivez que no viene de Dios. Y el Señor permite el aguijón para siempre recordarnos, espérate, es que tú eres terrenal. No se te olvide que tú eres terrenal. Deja por un momento de estar siempre en las alturas. Amén. El valle de los huesos secos es el segundo. Tiempo de crisis y muchas veces de necesidad económica. Ezequiel 37, 1 al 6 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Atravesar este valle no es fácil, pero Dios nos da las herramientas para hacerlo. Número 1, lo primero que el Señor le dice a Ezequiel:
vino sobre mí y me llevó en el espíritu. O sea, lo sacó del plano terrenal y lo llevó para que viera con los ojos del espíritu. Porque si Ezequiel los viera con los ojos naturales, créeme que él no le hubiera profetizado, porque lo estaba viendo desde los ojos de su carne. Entonces, lo primero que en este valle nosotros tenemos, si Dios ya se lo permitió, yo traigo entendimiento. No declaro que vaya a pasar ese valle sobre ustedes. Al contrario, yo proclamo que el Señor fructifica, que el Señor prospera todo lo que hace en sus manos. Ahora bien, cuando Dios me permite pasar por ese valle, hay que verlo con los ojos espirituales. Cambió su visión de lo terrenal a lo natural. Y aquí el Señor me decía, ahora quiero que entiendas lo que dice mi palabra, que mis pensamientos son más altos y mis caminos son más altos. ¿Por qué los pensamientos y los caminos de Dios son más altos? Porque Él necesita ver desde la altura, para que podamos ver todo, del inicio hasta el fin. ¿Por qué nuestro corazón se turba? Porque nosotros solo vemos fracciones. Pero aún en ver las fracciones, Dios va trabajando mi corazón. Dios va haciendo, va quitando, va puliendo, va haciendo. Cada vez que yo camino una fracción en el valle, el Señor quita. El Señor va a lijar, y a veces la lijadura duele. Porque en el valle Dios nos va a quitar personas que caminaron con nosotros, pero que no venían de Dios. En el caminar, Dios también nos va a quitar amigos que decían ser amigos, pero no venían de Dios. Y nosotros muchas veces no entendemos y nos aferramos. Pero aún todos esos desprendimientos son necesarios para lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Saber que Dios lo puede hacer. ¿Vivirán estos huesos? Fue la pregunta que le hizo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que van a vivir? ¿Tú crees que tu problema se puede resolver? ¿Tú crees que Dios puede sanar tu corazón? ¿Tú crees que Dios puede restaurar? ¿Tú crees? ¿Qué le dijo el profeta? Sí, Señor, tú lo sabes. De antemano él sabía que tú lo sabes, tú eres el que tiene el poder. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y solamente si nosotros creemos. Y ese trabajo no lo puede hacer nadie más. Mire, ustedes tienen a sus pastores y ustedes pueden acercarse a ellos y ellos pueden orar por ustedes. Pero hay una parte que solamente es suya y es creer. Si la mujer del flujo de sangre no se hubiera movido a tocar el borde de su manto, nada hubiera sido posible. ¿Quién lo hizo? Ella. Fue la fe de ella la que accionó que de él se emitiera poder. ¿Verdad? Porque si no fuera así, hoy no estaría escrito en la Biblia que ella fue sanada de una aflicción de 12 años. O como el paralítico de 38. Él todos los días iba a ver si se podía meter en el estanque, pero no alcanzaba. O sea, él por 38 años, él se movió. Ahora, hay un momento en que su fe, que se accionó, se conectó con el tiempo de Dios y él recibió su milagro. ¿Eso qué quiere decir? Que en el valle de las lágrimas o de los huesos secos, Dios va a trabajar algo y se llama tu paciencia. Amén. Aleluya. Porque Dios hace todo perfecto en su tiempo. Amén. No en el mío. Ojalá mi valle hubiera sido 2 días, pero para ver algo diferente, ¿verdad? Pero el valle duró un poquito más y fue todo lo contrario a lo que yo oraba. Amén. Pero Él es soberano. O sea, hay momentos en que yo debo entender que Él es soberano.
Y que Dios lo permite con un propósito mayor del que yo pueda ver en ese momento. Cuando tú conoces que Él es soberano y reconoces pasando por el valle, tú lo has aprendido todo. Aleluya. Porque Él fue el que te creó y Él tiene toda autoridad sobre ti y todo lo que tienes. Satanás solo pudo tocar a Job cuando el Señor le quitó el cerco. Porque todo lo que tenía Job y todo lo que era Job era de Él y por Él y para Él. Y Él quitó el cerco y Satanás dio, ahora sí, dame permiso para tocarlo. Sí, te doy permiso. ¿Qué hizo Él? Le quitó el cerco. O sea, nosotros tenemos un cerco de Dios alrededor de nosotros todo el tiempo. Y solo Dios permite cosas por permiso de Él. Así que lo que nos pueda estar pasando hoy o nos haya pasado, yo quiero que ustedes sepan que aún fue permitido por el Señor. Amén. Porque aún siendo de nuestros propios errores y de decisiones que no venían de Dios, Dios nos permite caminar, pero después Dios nos permite el valle para volvernos a donde el diseño se distorsionó. Gloria a Dios. Dios nos vuelve al origen de donde nos perdimos para volvernos a conectar a su propósito. Amén. Dejar entrar en tu situación al Espíritu de Dios. Tu situación no se resolverá con profetizar palabra dada por hombre, sino palabra revelada por el Espíritu. Los huesos cobraron vida y se formó la carne por el soplo dado por el Señor. La palabra de Ezequiel accionó, pero el soplo del Espíritu vivificó. Aleluya. O sea, eso quiere decir que en ese valle de huesos secos habían dos. ¿Qué quiere decir eso? Una vez más, que no caminamos solos. Nuestra palabra se acciona y el Espíritu es el que opera. Por eso cuando nosotros hablamos de las operaciones, que aquí lo estaban hablando, cuando proclamaban, cuando nosotros tenemos entendimiento de las operaciones, sabemos que no somos nosotros. Yo solamente lanzo una palabra como instrumento del Padre, pero el Espíritu del Señor manda a su guardia angelical que haga y active las operaciones. Amén. Amén. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo estás viendo tu proceso hoy? ¿Cómo lo estás llamando? ¿Cómo estás profetizando? ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición? Aún estemos pasando el valle de los huesos secos. Porque si Dios lo permitió, es porque algo mayor va a ser. Y miren, algo que el Señor me dio como fruto de mi proceso, es que Dios me ha usado en el valle de mi aflicción. No solamente Dios me permitió ser de consolación a otras mujeres que han perdido hijos, esposos, familia. Dios me hablaba, yo no entendí, después fue que el Señor me trajo entendimiento cuando me dice, y vendrán muchas mujeres a ti, no se fue después, y vendrán muchas mujeres a ti, que tú consolarás, que tú tal, y yo decía, wow, sí, pero cuando yo ya paso el examen consciente, entonces yo estoy capacitada para que lo que por gracia yo recibí, por gracia yo lo dé. Amén. Aquellas personas que han pasado por el valle de lágrimas están capacitadas para consolar. Amén. Aquellos que han pasado por el valle de los huesos secos están capacitados para administrar las riquezas del reino, porque tuvieron que pasar por valles de desierto económico. Entonces, cuando el Señor los bendice sobrenaturalmente, tienen la capacidad para hacer mayordomía en la economía del reino. Aleluya. Y el Señor los va a usar mucho a esas personas para poder prosperar a otros. ¿Por qué? Porque ya aprendieron que lo que tienen no es por su capacidad, no es por su intelecto, ni por la sabiduría humana, sino porque es un regalo de Dios. Aleluya. Y el que da también puede quitar. Entonces el Señor nos da la facultad para entonces, como yo aprendí, ¿verdad? Entonces yo como ahora ya no veo las riquezas de una manera, sino que las veo para ver cómo yo soy de bendición para otros. Amén.
bendíceme. Cuando nosotros, si ustedes se van a la oración de Jabes, Jabes dijo que le diera bendición, pero ¿cuál era la intención del corazón de Jabes? Bendíceme para bendecir a otros. Amén. Ensánchame para hacer cosas mayores en tu nombre. Esa era la oración. Por eso la oración de Jabes fue contestada, porque detrás de esa oración hay algo más profundo. Aleluya. Y esto lo trabaja el Señor en el valle de los huesos secos. Y el último y tercer valle es el valle de la muerte o el valle del tiempo de pérdida. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 91:5-6 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si alguien puede decir que le gustaría pasar por ese valle, nosotros ni siquiera sabiendo que lo único que tenemos certero el día que nacemos es que un día vamos a morir. Así es. Pero nuestro corazón nunca se prepara para ese momento. Pero es lo único que nosotros sabemos. Nosotros no sabemos si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos, si vamos a estudiar ingeniería, agronomía, medicina. Nada de eso lo sabemos. Lo único que nosotros sí tenemos por certeza desde el día 1 es que un día vamos a morir. Eso es lo único que nosotros tenemos por certeza, pero nunca nos preparamos para ese momento. Nos preparamos para ser profesionales, nos preparamos para ser padres, madres, nos preparamos para otras cosas, pero nunca para este valle, porque nuestro corazón no está preparado nunca para eso. Ahora, los que caminamos en el Señor sabemos que esto es temporal y este cuerpo es temporal y que tenemos que trabajar cada día porque en nuestro cuerpo de verdad podamos tener la vida eterna, y que es un privilegio que el Señor nos haya escogido, es un privilegio que el Señor nos haya hecho conocer de Él y que podamos decir que Él es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? Dice la palabra. Si Él es mi salvación, Él es el que me justifica, Él es el que me santifica, Él fue el que pagó con su vida mis pecados. Todos los pecados que nosotros hemos cometido hasta el día de hoy y lo que nos falta por cometer, Él ya los pagó. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver que gran sacrificio hizo Jesús en la cruz. Y por eso el Señor nos dice que tenemos que siempre tener nuestra mirada puesta en Jesús. Los que hemos experimentado la muerte o la pérdida de un ser querido sabemos que no es fácil atravesar este valle. Surgen muchos interrogantes y cuestionamientos, especialmente cuando son muertes prematuras o enfermedades que no comprendemos porque Dios la permite en nuestra vida. Pero si leemos cuidadosamente la palabra, en el Salmo 23 y 91, es para desarrollar en nosotros el confiar en Dios y no temer, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. 365 veces está escrita en la Biblia: no temas. Eso quiere decir que cada día Dios te dice: no temas. Amén. No temas, no temas, porque lo primero que el enemigo siembra en nuestro corazón es el temor, para que nosotros empecemos a desviarnos del camino. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, para cerrar ya, el Señor no les va a evitar los valles y esto los va a hacer crecer. Ahora, el Señor les dice: cuando tú manejas los valles con entendimiento, los pasarás conmigo. Caminaré de tu mano. Yo estaré contigo. En los valles de aflicción, de lágrimas, en los valles de huesos secos, aún en los valles de pérdida, porque a veces no solamente la pérdida es cuando yo pierdo físicamente un ser querido. Hay procesos de nuestra vida que son pérdidas, rupturas,
y son pérdidas. Aunque yo pueda ver la persona viva, hay pérdidas, ¿verdad? Entonces Dios a través de su palabra nos dice, no teman, yo estoy con ustedes, yo camino. Amén. Yo soy el que estoy atravesando el valle con ustedes. ¿Cuál era la señal que el Señor les dio al pueblo de Israel para que ellos siempre supieran que Él caminaba de su mano? Y aún fue un pueblo incrédulo, dándole todos los días una señal. El Señor les puso una nube de día que se movía con ellos. Yo no sé si ustedes dimensionan esto. O sea, saber que tú sales y hay una nube que está caminando contigo, que es la señal de que Dios está contigo. Y en la noche, la oscuridad, y el Señor dice, y una antorcha de noche. Era la señal de día y de noche que el Señor les hablaba, que Él estaba con ellos. Y aún así, ¿qué pasó con el pueblo? No vamos a entrar en esos detalles, pero ya sabemos. Aún teniendo las señales, dejaron de ver las señales y en su corazón entraron muchas cosas que no venían de parte de Dios. Así que en esta hora le damos gracias al Padre y arrancamos, desarraigamos en el nombre de Jesús todo sentimiento, todo pensamiento que no venía del Señor, que los hizo caer y tropezar en su valle. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que hace, Señor, nuevas todas las cosas. Y tú nos envías, Señor, a caminar, Señor, de tu mano. Tú eres, Señor, el que estuvo, Señor, con Pedro y con tus discípulos en la barca, Señor. Aun cuando la barca, Señor, se movía, aun cuando ellos tuvieron temor, Señor, tú te levantaste, Señor, y le hablaste a los vientos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, así como tú, Señor, te paraste, Señor, y silenciaste los vientos, Señor, en esta misma hora, Señor, silenciamos toda palabra, todo pensamiento que ha venido al corazón, Señor, de tus hijos, que no venía de ti, y solo levantó temor en su corazón para no avanzar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, hacemos y accionamos, Señor, tu fe emuná, Padre, para creer y declarar juntamente con ellos, Señor, que tú estás en nuestro valle, Señor, que tú estás caminando en nuestros procesos, que tú nos estás capacitando, Señor, para lo que tú nos vas a entregar. Espíritu Santo de Dios, trabaja con cada corazón, Padre, y así como tú expusiste, Señor, la condición del corazón, Señor, de Isaías cuando pudo ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, que aún en la intimidad, Señor, de sus habitaciones, tú expongas, Señor, lo que está en su corazón que no viene de ti. Padre, que tú expongas, Señor, en la intimidad, Señor, de su oración contigo, de su comunión contigo, Señor. Tú saques, Señor, a la luz y reveles las cosas, Señor, que tú quieres cambiar, Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por esta palabra. Padre, proclamamos, Señor, que esta palabra cae, Señor, en tierra fértil, Señor, que dará fruto al 30, al 60 y al 100, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás impartiendo, Señor, algo nuevo, Señor, en sus vidas. Porque le estás trayendo entendimiento, Señor, de cómo pasar los procesos, cómo pasar los valles, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, estás formando un carácter, Señor, genuino de Cristo en ellos, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, aún por la espada, Señor, que hoy pueda estar pasando, Señor, por nosotros. Porque ella, Señor, solo nos hará, Señor, que seamos, Padre, armas forjadas, Señor, por ti. Padre, gracias, y hoy, Señor, nos estamos sintiendo como el oro, Señor, que tiene que ser procesado, Señor, por el fuego. Porque dice que el oro, Señor, cuando es expuesto al fuego, Padre, en el nombre de Jesús, solo, Señor, está sacando, está limpiando y está purificando para que el oro, Señor, tenga su valor. Padre, gracias, Señor, por cada persona que hoy está siendo refinada, Señor, como el oro. Gracias, Señor, por cada persona que hoy está siendo forjada, Señor, para ser un arma y un instrumento en tus manos, Espíritu Santo. Gracias por cada persona, Señor, y hoy te pido, Espíritu de Dios,
que traigas sanidad, Señor, a cada persona, Padre, que hoy, Señor, pueda estar en el valle de lágrimas, de aflicción, de pérdida, aún, Señor, de los valles de los huesos secos. Que seas tú mostrándoles el camino, Señor, que seas tú dando la palabra para que sean afirmados, que seas tú, Señor, trayendo sanidad. Padre, proclamo Isaías 61, Señor, Padre, que es tu Espíritu Santo trayendo sanidad, trayendo consuelo a los corazones quebrantados, Señor, trayendo, Señor, libertad al que está cautivo, Padre, trayendo, Señor, apertura de las cárceles donde los corazones, Señor, han estado, Señor, encarcelados a causa de los procesos, toda herida no sanada de atrás, Padre, que está afectando los matrimonios y las familias, Padre, heridas del pasado, toda, el Espíritu de Dios me lleva, hay heridas que están siendo evidentes en tu proceso hoy, que vienen desde tu niñez, procesos que no se cerraron correctamente de niño, están saliendo a la luz ahora. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, no sé Dios a quién está hablando, pero hoy en el Espíritu, Señor, así como tú sacaste, Señor, de la perspectiva humana a Ezequiel y lo llevaste en el Espíritu, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que lleves, Señor, a tus hijos, Señor, a ese momento donde el dolor fracturó su corazón. Toda herida de su corazón, Señor, que se quedó abierta y que hoy, Señor, supura. Que hoy, Señor, está saliendo cosas que no vienen de ti, Señor, por una herida no sanada del pasado. Padre, aún de relaciones, Señor, antiguas, que trajeron dolor, Señor, que trajeron dolor, Padre. Sé tú sanando, Señor. Que sea tu Santo Espíritu poniendo la mano sobre los corazones de aquellos que tienen, Señor, quebranto de espíritu, aflicción en su espíritu, Señor, sánalo. Sánalo, Espíritu Santo de Dios, sánalo, sánalo, Señor. Aún donde tuvieron una paternidad errada, donde hubo violencia familiar desde niño, donde vieron golpes, esa no es la paternidad que viene de Dios, es una paternidad humana, paternalismo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que sanes nuestras heridas, Señor, que desde el pasado, Señor, quedaron ahí, hoy son manifiestas a través de nuestros procesos. Toda palabra que lastimó nuestro corazón, Señor, que no venía de ti, que no era lo que tú pensabas de nosotros, Señor, y la declararon sobre nuestra vida. Hoy, Padre, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, tú la anulas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Todo pensamiento, Señor, de autoritarismo, Señor, que vino sobre nuestra vida es quitado, Señor. Espíritu Santo de Dios, porque nosotros somos el resultado de procesos anteriores, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que nosotros seamos una nueva generación, Señor, que podamos cambiar las circunstancias para aquellos, Señor, que siguen nuestros pasos. Que nuestras generaciones, Señor, puedan ver algo diferente a lo que nuestros ojos vieron y como nosotros actuamos en este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, levantando una generación, Señor, que experimente tu paternidad, que experimente tu amor, que experimente, Señor, lo que sale de tu corazón, Espíritu Santo, a través del amor de Abba. Por eso tú lo dices, Señor, que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Porque no es nuestro amor, es el amor tuyo puesto en nosotros para que caminemos en la dimensión correcta del amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres amor.
Por eso tus 2 primeros mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando Dios te enseña y te revela su amor, tú puedes amar desde el amor de Dios, no el tuyo. Desde el amor de Dios, tú puedes perdonar desde el corazón de Dios, tú puedes sanar desde la dimensión de Dios, no de nuestra carne, no de lo que somos como persona. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén.